Bien, ahí pueden ver, ¿no es cierto? Y también si estoy pasando las diapositivas, ¿no? Si se parara, se congelara, me avisan, porque yo a veces estoy pasando y no me doy cuenta si ustedes están viendo, ¿no? O lo mismo están pasando. Bien, entonces vamos a entrar al tema de factores de transformación del relieve, es decir, la geodinámica externa. En la clase anterior habíamos visto la geodinámica interna. Ahora vamos a ver lo que ocurre en superficie. En realidad, todos estos procesos son naturales, simultáneos, pero nosotros los dividimos para poder estudiarlos mejor. La geodinámica externa, entonces, es lo que ocurre en la superficie terrestre. ¿Qué es lo que ocurre, no? Las rocas entran en contacto con los agentes geológicos externos que intervienen en el modelado del relieve a través de estos procesos geológicos, como son los agentes geológicos, por ejemplo, el agua que fluye en la superficie bajo la forma de río, agua subterránea, el hielo con los glaciares, ¿no? Que se movilizan y también desgastan la superficie, o el viento también, ¿no? Que tiene acción de levantar sedimentos de arena, golpear, esculpir la superficie, ¿no? Y formar depósitos o relieves también. Entonces, estos procesos son los llamados meteorización externos, ¿no? Y erosión. La meteorización se denomina así porque se refiere a los fenómenos meteorológicos, ¿no? Son los cuales inciden sobre las rocas, como la lluvia, el viento, ¿no? Pero lo interesante es que estos procesos afectan a todas las rocas en el mismo lugar. Pues si pensamos en el Cerro San Cristóbal, ahí le cae el sol, el viento, te cae todo ahí, el cerro sigue ahí, ¿no? Aflorando el Cerro San Cristóbal. Entonces, la metrización ocurre en el mismo sitio, o sea, las mismas rocas en el mismo sitio, las rocas no se han trasladado, nada. Ahí le cae todo, el sol, el viento, las temperaturas, todo, la lluvia, etcétera. En la erosión, sin embargo, ahí sí hay un elemento dinámico, que es el transporte, como vemos en el gráfico. Por ejemplo, en el dibujo vemos que cae lluvias en las zonas altas de una cordillera, y esas zonas altas puede ser cabecera, cuenca, una zona alta de cuenca o zona receptora, colectora de lluvias, geográficamente es como una zona cóncava, y el agua se concentra y empieza a formar un río principal, ¿no? Y este río empieza a correr de las partes altas de las montañas, como el río Rímac, por ejemplo, ¿no? Que nace en el Nevado de Paca y empieza a correr las aguas. Y en las partes altas de la montaña, como todavía el relieve es muy empinado, el agua corre y erosiona, ¿ves? Va desgastando. Incluso tiene tanta fuerza que puede arrancar a rocas de las pedazos de rocas y las va arrastrando, trasladando de la parte alta, generando transporte hasta llegar a la desembocadura en una cuenca marina como es el mar peruano, ¿no? O el Océano Pacífico. Entonces, en la erosión sí hay transporte, hay desplazamiento de materiales, ¿no? De sedimentos o partículas de roca, ¿no? El término sedimento significa partícula de roca, ¿no? Fragmentos de roca o partículas de roca. No sé, que parece que había alguna pregunta allí. Voy a abrir el chat por si acaso quieran preguntar algo, ¿no? Ya voy a volver a compartir entonces. Bien, veamos ahora una por una, ¿no? Empecemos por la meteorización y después seguimos con la erosión. La meteorización entonces es la destrucción y descomposición. Ahí hay dos palabras interesantes. Destrucción se refiere a acción mecánica, física, y descomposición, acción química. ¿De qué? De las minerales, de las rocas, ¿no? Sólidas, o sea, descomposición, destrucción de las rocas sólidas en la superficie al entrar en contacto con la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera, ¿no? Y acá viene lo interesante, ¿no? Que se efectúa in situ, o sea, en el mismo lugar. Como les digo, el Cerro San Cristóbal está allí, pues, ¿no? Cuántos miles, millones de años, y ahí le cae el sol, le cae el viento, la lluvia. Bueno, la llovizna, ¿no? Porque no hay lluvias fuertes en la costa.
Hasta la gente se ha hecho casas en la falda del cerro, o sea, hay un factor biológico, antrópico, y esto va a dar, afectar los minerales de las rocas, ¿no? Porque las rocas están conformadas por minerales. Vamos a ver que según el clima, como bien dice aquí también, las rocas son alteradas de una forma u otra, ¿no? Y dejan un paisaje característico. Por ejemplo, en el caso del Perú, la costa peruana es un desierto, ¿no? Es un paisaje desértico. Eh, Eso ya por el tipo de clima que tenemos en la costa. Y entonces no llueve, al menos en la costa central y sur, no llueve torrencialmente, ¿no? En la costa norte a veces llueve torrencialmente cuando hay el fenómeno del Niño, pero eso es una cosa eventual. Al tiempo que termina el fenómeno, el paisaje vuelve a ser desértico, ¿no? Entonces, cuando hay un clima donde es desértico, el suelo, las rocas de esas zonas se desgastan, pero más más incide la cuestión de meteorización física que química, ¿no? Es que no hay mucha lluvia. Cuando hay bastante agua y lluvia es donde se producen procesos químicos, pero en la costa no, pues hay muy poquísima garúa, nomás llovizna, y predomina lo físico sobre lo químico, ¿no? La meteorización física sobre la química. Todo lo contrario en la selva. En la selva peruana, pues llueve torrencialmente, ¿no? Y y si uno ve los suelos, por ejemplo, están marrón rojizo, ¿no? ¿Por qué? Porque la lluvia, el agua genera procesos químicos como oxidación, por ejemplo, de minerales, y genera colores, coloraciones rojizas, amarillentas, como ven ahí en la foto. Entonces, esto es disculpa, estoy enfermo, ¿no? Esto es lo característico de lo químico que tiene que haber mucha agua también para que se generen procesos, ¿no? La meteorización, vamos a empezar por la física, ¿no? Por la mecánica o física. Es la destrucción mecánica o rotura de rocas. También hay sinónimos: desagregación de rocas, fragmentación de rocas, ¿no? Denudación. Entonces son sinónimos, ¿no? De destrucción física o mecánica. En fragmentos cada vez más pequeños o sedimentos, ¿no? Sin modificar su composición mineral por la intervención de los agentes geológicos. Claro, no se modifica pues la composición, sino predomina lo físico, ¿no? La rotura mecánica de la estructura de una roca, ¿no? Ahora, estas de meteorización física puede ser como la termoclastia, por ejemplo, que donde es importante la temperatura. Es decir, si estamos en una zona, por ejemplo, ¿no? Donde en el día hace mucho calor y en la noche hace mucho frío, pues entonces las rocas, los minerales se dilatan en el día con el calor y se contraen en la noche con el frío, y ese movimiento hace que se vaya aflojando los minerales de la textura o matriz de la roca, ¿no? Entonces la termoclastia consiste, termo es de temperatura, clastia es de fragmento de roca, clasto, ¿no? Consiste en la fragmentación de rocas por efecto de las variaciones de temperatura que la dilata y contrae, ¿no? A la roca. Y este proceso se da con amplitud y frecuencia suficiente, llega a romper las rocas como vemos en la foto, ¿no? También tenemos la crioclastia. Crío viene de frío, de hielo, ¿no? O sea, aquí vemos que el hielo es el principal agente, digamos, que provoca la ruptura también de rocas, ¿no? Porque, por ejemplo, en una zona de bajas temperaturas bien alta, en bastante altitud, si llueve, por ejemplo, y en la noche se llega más bajo cero, esa agua que se filtró en las grietas de las rocas se va a convertir en hielo. Y cuando se convierte en hielo va a aumentar su volumen y así va a generar más presión en en la rotura de la roca y la va a seguir rompiendo, porque se genera como una acción de cuña, ¿no? El hielo metido en el fragmento de roca. Por eso nos dice que la crioclastia es la rotura de las rocas por la acción del hielo, ¿no? Se produce porque el agua, cuando se congela dentro de los fragmentos o fracturas de las rocas, aumenta de volumen actuando como cuña, ¿no? Dentro de las rocas.
La aloclastia, que se refiere a las sales que están en la humedad, las neblinas, cerca de las zonas costeras, ¿no? Se da cuando el agua cargada de sales y minerales se introduce en las grietas de las rocas y cuando ésta se evapora el agua quedan los minerales de sal, ¿no? Que quedan formando cristales que ocupan mayor volumen y también terminan fracturando la roca, ¿no? A las presiones ejercidas, por las presiones ejercidas en su interior con el aumento de volumen de las sales, ¿no? También tenemos la bioclastia, o sea, la acción de los seres vivos también rompe las rocas. Ahí estamos viendo un árbol, ¿no? Cuyas raíces están sobre una roca, pero una de sus raíces se ha metido en una grieta. Conforme crece el árbol, la raíz crece y ejerce también mayor presión en la roca, en la grieta y la va rompiendo más, ¿no? Entonces la bioclastia es la rotura de las rocas producida por los seres vivos. Por ejemplo, las raíces de los árboles, ¿no? Que se introducen en grietas de las rocas, ¿no? Como estamos viendo en la fotografía, ¿no? Y en cambio la meteorización química, que su nombre ya nos lo va anunciando, genera la descomposición del material presente en las rocas, o sea, los minerales que están presentes en las rocas. Descomponer, pues es un proceso químico. Esto produce la transformación química de la roca, ¿no? Y sus minerales se alteran, pierden cohesión por alguna acción de algunos agentes o se van formando en otros minerales que están secundarios, o sea, a partir de un mineral primario formado de la roca, se puede volver un mineral secundario, como el caso de la oxidación, etcétera. Tenemos la hidrólisis, como ven en la foto, que es la descomposición química, ¿no? De una sustancia, ¿no? En este caso la roca, cuando se combina con el agua, ¿no? Cuando el agua es el disolvente universal, pues, ¿no? Cuando la roca se encuentra con el agua de lluvia, se produce pues una reacción química entre los minerales en la roca y por este proceso se ha formado la mayoría de los materiales arcillosos, por ejemplo, ¿no? Las arcillas, que son derivados de minerales primarios, ¿no? Tenemos la carbonatación, ahí en la foto también. Carbonatación es cuando la mezcla del agua con dióxido de carbono hace más ácido el agua, ¿no? Un pH más bajo, más ácido, y produce ácido carbónico. Entonces, el agua carbonatada reacciona con las rocas, cuyos minerales predominantes son la calcita, el magnesio, el sodio. La calcita, pues, es carbonato de calcio, ¿no? Y el carbonato de calcio efervece con un pH ácido. Por ejemplo, un limón, ¿no? Le exprimen un limón y inmediatamente efervece la mineral calcita, ¿no? Por el carbonato de calcio, una reacción química. La oxidación, como ya se puede ver ahí, es la reacción de las rocas con el oxígeno, ¿no? Cuando una roca que, digamos, que contiene, pues, minerales de hierro, ¿no? Eh, Al mezclarse, pues, con el oxígeno va formando óxido de hierro, que no es muy fuerte, digamos, ¿no? Es una descomposición. Entonces, cuando la roca se va descomponiendo, se debilita, pues, amigo, ¿no? Entonces, su estructura se debilita. Y los minerales que se forman por la oxidación dan colores rojizos, amarillentos. Eso pasa con el cerro Vinicunca, ¿no? Es el cerro tan famoso que está de moda ahora en Cusco, que tiene pues, 7 colores, creo que dicen, ¿no? Se ve como un anticlinal, un plegamiento y unos estratos o capas de rocas que la conforman y que las capas tienen colores, ¿no? Entonces es de vuelta un sitio turístico. Pero las capas tienen colores porque ha habido proceso de oxidación, ¿no? Una roca, unas más que otras, y por eso da esas tonalidades de colores rojizo, amarillento, ¿no? Bien, pasamos a la erosión. La erosión, hemos dicho que es un proceso natural en superficie, pero que
A diferencia de la meteorización que se produce in situ, la erosión sí genera transporte de materiales por la acción dinámica de los agentes geológicos. ¿Cuáles son los agentes geológicos? Lo dije, el viento, el agua y el hielo, ¿no? En este caso. O sea, que tienen capacidad de transportar fragmentos o sedimentos de un lugar a otro, ¿no? Entonces, la erosión se entiende como el conjunto de fenómenos exteriores que modifican las formas del relieve creadas por la geodinámica interna. Esto es lo que se mencionó en la clase, ¿no? Que tan conocida esa frase, creo que es de Charles Lyell, ¿no? Que dice, la Tierra está en constante proceso de construcción y destrucción de relieves, ¿no? Ese es un constante proceso. Bueno, la construcción la hace la geodinámica interna, ¿no? Cuando se chocan las placas, se forma la cordillera de los Andes, ¿no? Una cordillera. Pero esa cordillera está sometida al viento, a los ríos que se forman, a lluvia. Y ahí empieza todo el desgaste, pues, ¿no? De los minerales y de las rocas. Entonces, eso es lo que ocurre, digamos. Y sin embargo, esa destrucción que va generando el agente geológico transportando materiales de un lugar a otro, genera nuevos relieves, ¿no? Que son típicos del agente geológico. O sea, son como su estilo de erosivo, ¿no? Como su huella. Entonces, los elementos que actúan en ese proceso son denominados agentes geológicos externos, como los ríos, el agua subterránea, las olas del mar, los vientos, los glaciares, etcétera, ¿no? Y hasta los agentes atmosféricos como la lluvia, la nieve, contribuyen pues a alimentar un río, ¿no? Entonces un río, su modelado típico, o sea, el río cuando viene de las partes altas y, por ejemplo, como el río Rima que nace en Nevado de Paca, ¿no? Entonces cuando está muy empinado el terreno, el río, el agua erosiona fuertemente en forma vertical más que lateral. Y entonces todo río, toda cuenca, digamos, se alimenta con agua de lluvia a la formación de un río. Y todo río en su recorrido erosivo forma un valle. Entonces el valle es la huella, el distintivo del río, ¿no? Su manera de erosionar. Pero por eso es que, por ejemplo, como les digo, no hay valle si no hubiera habido previamente una erosión, ¿no? O sea, la erosión del río es que forma el valle. Por eso que los geólogos que estudian las zonas de Marte, las fotos que mandan los satélites, están seguros que en Marte ha habido agua en un tiempo antiguo, no saben cuándo, pero ha habido porque han visto que hay valles secos en la zona ecuatorial de Marte. O sea, hay valles secos. Valles secos quiere decir que ya no hay agua, pero hay valles. Y solamente el río es capaz de formar valles. Entonces, se infiere que si hay valles secos, quiere decir que antes hubo agua y hubo ríos. Por eso que se formó el valle. Las olas del mar también golpean la costa, a veces forman acantilados, como el caso de la Costa Verde, o si no, a veces forman playas también, o a veces forman estos scares o también farallones, etcétera, ¿no? Que se ven ahí. Y el viento también sopla en varias direcciones, mueve la arena fina de aquí para allá, la acumula en un sitio, formando dunas. Si las dunas son pequeñas, el viento las sigue llevando de aquí para allá y parece que la duna se moviera pues, en el sitio. Mejor dicho, se mueve de acuerdo a los cambios de dirección del viento. Y el viento sopla de zonas de alta presión a zonas de baja presión, o como vemos, de zonas frías a zonas cálidas, ¿no? Entonces, el viento, por ejemplo, acumula también arena en un lugar y a veces acumula bastante y forma lo que se llama una duna, ¿no? Una duna. Entonces las dunas tienen sus componentes, sus partes, como el barlovento, que es la zona más, menos empinada, ¿no? Es una pendiente suave que indica la dirección del viento. Y el sotavento, que es la parte de la duna que se ve media empinada, una realidad muy empinado, es porque hace un remolino el aire y continúa el viento, ¿no? Bueno, eso vamos a ver. Y los glaciares también dejan sus huellas, porque el glaciar
es verano, se retrocede, cuando es invierno avanza, entonces es como un cincel ahí que estuviera lijando la tierra. También deja sus huellas, sus distintivos, ¿no? Los valles en U, las morrenas, etcétera. Vamos a ver. Y las lluvias también pueden hacer que colapse ciertos materiales por gravedad. Materiales como puede pasar por los huaicos, ¿no? Que llueve mucho en las partes altas y el material suelto que está en las partes altas se empieza a saturar de agua y por gravedad forma una caída de lodo, ¿no? Que viene a ser un huaico. De lodo, de rocas, ¿no? Todo eso genera también. Bueno, los procesos erosivos generan pues desintegración o desgaste, ¿no? Del relieve terrestre. El otro proceso erosivo es que es el agente geológico que erosiona como el río, también o el viento produce transporte o acarreo de sedimentos o materiales rocosos y de un lugar sedimentan o depositan esos materiales, como el caso del río Rima que deposita en la cuenca del mar peruano, ¿no? Bien, pero esta etapa de desgaste, por ejemplo, también se le llama desintegración, fragmentación, desagregación, también son sinónimos. Son los que producen un arranque físico de las rocas, ¿no? En los distintos zonas altas que está viniendo con fuerza el agua. Luego se produce el transporte o acarreo de materiales. El río va transportando sedimentos de las partes altas bajo la forma de saltación, suspensión, hasta algunos minerales en solución. Y eso hace que el transporte también vaya generando, digamos, el relieve erosivo correspondiente al agente geológico, ¿no? Como dije, los ríos forman valles. Y se produce luego la sedimentación o depositación. Sedimentación viene a ser pues la palabra para decir que los sedimentos o partículas de roca arrastradas por el río, su recorrido, van a depositar o sedimentar en una cuenca marina, por ejemplo, en este caso, en el caso de Lima. Entonces, cuando va cesando su acción de transporte, estos agentes geológicos, las lascas de los minerales, ¿no? De las rocas, se los llevan al domicilio, ¿no? Digamos, al domicilio, se los llevan pues a las cuencas para depositar estos materiales en un proceso llamado sedimentación o depositación, como se ve ahí en la foto, ¿no? El río va depositando, ahí está formando varios ramales, o sea, un delta, y esa acumulación, los materiales transportados, erosionados, lo hacen en las zonas bajas, ¿no? Por el caso en los ríos Rima, por ejemplo, viene con fuerza en las partes altas donde nace, forma el cañón, valles encañonados o gargantas, ¿no? Valles profundos y angostos. Cuando llega a Pochosica ya está en forma de V o B, chica, y bueno, pues ya no transporta tanto, sigue transportando, pero no con tanta fuerza como en la parte alta, ¿no? Entonces, este proceso de erosión da paso a la formación de relieves, que podemos clasificarlos por degradación o desgaste, como el caso de un valle, el río desgaste como un valle, o relieves por agradación o depositación, como puede ser una duna, ¿no? El viento acumula arena, entonces está produciendo un relieve por agradación o acumulación de sedimentos. Veamos ahora los relieves que se forman, ¿no? La erosión fluvial, por ejemplo, puede generar, como este caso, relieves por degradación y agradación, ¿no? Por degradación, por ejemplo, forma el típico valle en B, es decir, el agua del río desgasta la superficie por donde pasa y arrastra restos de materiales. La carga transportada se deposita en el cauce del río, ¿no? En sus proximidades, constituyendo depósitos que reciben el nombre de aluvión o aluviales, que quiere decir depósitos compuestos por material del río, ¿no? Material transportado por el río. Por ejemplo, cuando uno va a la Costa Verde, acá en Lima, ¿no? El acantilado de la Costa Verde,
Ahí está el Arcomar metido en el acantilado, ¿no? Uno mira para ahí, pues se ve como una especie de zona abrupta, empinada, ¿no? Es el acantilado. Eh, por ejemplo, ese acantilado ha sido formado por material del río Rímac, ¿no? Que en la zona baja ha ido depositando material del río por miles de años, millones de años, ¿no? Entonces, se ha formado el acantilado de la Costa Verde, que a su vez ha sido erosionado en un momento de su historia geológica por el agua del mar, por la erosión hecha por las olas, ¿no? Entonces, se ha ido formando esa superficie así elevada, ¿no? Pero el material de la Costa Verde es material aluvial, o sea, transportado por el río Rímac. Bien, los valles, los ríos fluviales, o sea, los ríos o la erosión fluvial forma valles en B, genera meandros, como ven en la foto abajo, que son curvas, ¿no? O sinuosidades, o superficie de cañón que hemos hablado, de valle profundo y angosto, en las partes altas. Un meandro, como ven, es una sinuosidad, una curva que hace el cauce. Cuando el relieve está un poco llano, entonces el río divaga y por eso hace falta esas curvas que ven. El asunto es que a veces el río, esto pasa más en la selva, ¿no? Los ríos de las selvas tienen gran caudal todo el año, pues entonces pasa a veces que el meandro que se ha formado es abandonado porque el cauce avanza de frente y deja abandonado el meandro. Entonces se forma una especie de laguna, como dicen en la selva, o cocha, ¿no? Es una cocha o pantano, también le llaman tipisca, ¿no? Tipisca, cocha, pantano, tipisca son sinónimos, ¿no? Entonces se forma, pues, el curso del río al cambiar y abandonar el meandro, se forma una laguna o pantano, que se le llama laguna de herradura, por la forma que tiene, ¿no? De herradura o de media luna, depende de la forma. Y se convierte en un ecosistema muy interesante, ¿no? Para los biólogos, sobre todo, que ven, pues, los ecosistemas, ¿no? Ahí hay insectos, aves, todo. Entonces son llamativos estos meandros o cochas, ¿no? Meandros abandonados o cochas. El río también puede formar relieves por agradación, o sea, acumulación, por ejemplo, el caso del delta. Como ven en la foto, el río está desembocando, formando canales, ramales. Cuando el río a la hora de desembocar forma ramales o canales, se le llama delta. En el caso del río Rímac no forma delta, forma, como la mayoría de los ríos de la costa, estuario, o sea, el río se abre como si fuera un embudo, una boca, ¿no? En la desembocadura me refiero, forma como un embudo, una boca abierta. Eso es estuario. Entonces los ríos de la costa mayormente son estuarios, excepto, siempre hay una excepción, ¿no? El río Tumbes. El río Tumbes sí, cuando llega a la desembocadura forma delta, o sea, varios canales. Ese es el asunto. Bien, otro río que forma delta es el río Amazonas, pues, ¿no? Es su desembocadura por Brasil. Se ve que forma canales, o sea, un delta, ¿no? Otro delta famosísimo en la historia universal es el delta del río Nilo, pues, ¿no? Donde se desarrolla la cultura egipcia, ¿no? Antigua. Bien, también forman los ríos terrazas, como ven en la foto. Ahí ven como un muro, ¿no? Un peldaño, ¿no? Eso quiere decir que el río ahora está seco, pues obviamente el río está bajo su caudal, pero si está terraza ahí porque antes el río ha bajado cerca de esto, ya está erosionando el cauce y además el río forma terrazas. Cuando el río se distribuye bien por el territorio, ¿no? Formando un valle, pero conforme el río sigue erosionando, quiere decir que el fondo del valle sigue erosionando su cauce, el río. Un momento que el río profundiza más y en eso abandona a los costados del cauce estos materiales aluviales o del río que tienen la forma de terraza, ¿no? O peldaño de una escalera, pues. Entonces se forman terrazas fluviales, ¿no? Que son con materiales finos del río, ¿no? El río, a veces en estas terrazas la gente aprovecha de hacer agricultura, ¿no? Porque los materiales son muy favorables, ¿no? Para formar ese tipo de suelos.
Entonces la terraza viene a ser antiguos niveles del río, ¿no? Cuando el río está profundizando, va abandonando terrazas fluviales en sus costados, en el costado del cauce. Ahora veamos la erosión eólica, o sea, lo que el viento hace, ¿no? La erosión eólica, pues, producida por acción del viento, ¿no? El cual puede transportar pequeñas partículas de roca o sedimentos finos como la arena, ¿no? Y generar fricción contra el suelo, piedras, montañas. Las primeras etapas, o bueno, digamos, por etapas va produciendo eso, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, la acción eólica del viento, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué forma eso que se llama pedestal? Que parece como un cuello y encima tiene como una forma diferente, una coliflor parece, ¿no? Una cosa así, un brócoli creo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué se forma así? Porque también hay que considerar la diferencia de dureza de las rocas. Las rocas más blandas son más susceptibles de ser erosionadas y las rocas más duras son los que resisten un poco más el proceso erosivo, ¿no? Este, entonces, también hay que considerar la dureza diferencial, ¿no? Por eso que se forma una erosión diferencial en la roca, ¿no? ¿Qué quiere decir diferencial? Que la roca más blanda se erosiona más rápido y las más duras resisten. Entonces, en el pedestal estamos viendo que el cuello, digamos, se forma ese pedestal en rocas más blandas. Y encima hay fragmentos de una capa de roca dura, por eso que esa no se erosiona tan rápidamente. O como el médano que vemos a la derecha, que es un relieve por agradación, o sea, un relieve por acumulación de arena cerca de la zona de playa. Los médanos son mayormente en la zona de playa, ¿no? A diferencia de la duna, que es un poco más adentro, ¿no? Bueno, entonces, las dunas, o los médanos, mejor dicho, son acumulaciones de arena formadas por la acción del viento, ¿no? Que transporta arena fina y la deposita así. Pero como el viento cambia de dirección constantemente, a veces las dunas también cambian de dirección, las dunas pequeñas sobre todo, o los médanos que están cerca de las playas, cambian de dirección. Por eso que en Piura los piuranos dicen las dunas caminan, dicen. Eso lo dicen porque como cambia de posición con el viento, parece que se mueven, pero amanecen en otra disposición y ellos dicen que en la noche las dunas caminan. No sé, ya es una apreciación popular, pues, ¿no? Erosión marina. La erosión marina también genera superficies por degradación y por agradación. O sea, cuando decimos degradación ya sabemos que nos referimos a las superficies desgastadas, ¿no? Por el agente geológico. Y agradación nos referimos a superficies formadas por depositación, acumulación de material arrastrado por el agente geológico transportado. Un ratito. Mira, por ejemplo, el mar puede generar una superficie de desgaste como esa ensenada que ven en la foto. Es como una especie de... ¿Qué pasa ahí? Se nota la erosión del mar sobre las rocas más blandas, ¿no? Va produciendo como una especie de playa en forma de herradura. De ahí que también las bahías que son más grandes, ¿no? Que las ensenadas son más pequeñas. En la playa de Chorrillos se llama la herradura, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene forma de una U, ¿no? Una herradura. Eso es por la erosión diferencial, ¿no? Pero también forma relieves por agradación, o sea, por acumulación, como por ejemplo la albúfera, ¿no? Y ahí se ve que son ingresos del mar por zonas formando pues como una especie de lagunas marinas o de agua salobre cerca de la playa. Y también la acción de las olas del mar van formando depósitos ahí que se llaman albúferas, pero rodeados de como porciones de tierra, ¿no? De sedimentos. La playa también es un relieve de degradación porque el mar va golpeando, la marea alta, la marea baja va erosionando y moviendo la arena y va aplanando, digamos, el terreno
la marea alta va erosionando como que va planeando, entonces se le llama plataforma de abrasión marina, o sea, de erosión marina, ¿no? La playa. ¿No? Y abajo se ve un tómbolo, que es una cosa rara, que se ve también como un puente natural de tierra que conecta el continente con una isla, como ven ahí, ¿no? La gente está caminando hacia la isla, ¿no? Que está ahí. Entonces, eso es un tómbolo. Ahora, ¿por qué se forma ese puente de tierra? También por la erosión diferencial, ¿no? O sea, el agua del mar va golpeando, pero sucede que seguramente en esa porción del litoral de roca se ha ido erosionando por los costados y ha formado un puente. Y eso se llama tómbolo. El Golfo es al revés es al revés, digamos, del tómbolo, ¿no? O la península, que es la que ingresa al mar también, pero parece que ingresa porque también la dureza de la roca resiste la erosión, más lenta para desgastar. El Golfo sería al revés cuando ingresa el mar al continente, ¿no? Como si fuera un callejón, así también el mar puede ingresar al erosionar rocas suaves. La erosión glaciar, vemos el glaciar, también genera de relieves por desgaste o degradación y relieves por agradación. El desgaste es el labra, por ejemplo, ¿no? Una especie de entrada, de paso o punto bajo en los cerros que el glaciar va desgastando y formando, ¿no? Las labras son muy útiles porque por ahí pasan las carreteras que pasan de la costa a la sierra, ¿no? Y el valle en U también es típico del glaciar, ¿no? O sea, el valle en U, como ustedes ven en esa foto, es una U abierta, ¿no? A diferencia del río que es un valle en V, en V chica, medio anguloso, ¿no? Ahí no, el en U es abierto. También le llaman valle en U o valle colgado. Colgado le dicen porque está pues como a 3.000, 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y también puede formar relieves por acumulación o agradación, como es la morrena. La morrena es como un frente glaciar que el glaciar ha retrocedido, pero ha dejado rocas ahí acumuladas, depósitos de rocas, sedimentos, y se ve como si fuera una lengua glaciar, ¿no? Que ha sido desgastada también, pero ha quedado como una superficie de agradación o de acumulación de sedimentos, ¿no? En este caso transportados por la morrena. Abajo también se ve que el glaciar puede formar estos montículos llamados drumlins, que también son montículos de roca un poco más dura y que resisten, pero se han sido erosionados en sus costados y genera estos montículos, ¿no? Que señalan también la presencia de un glaciar, ¿no? Que ha erosionado y formado un drumlin. Hay que tener presente que los hielos glaciares también varían en sus límites inferiores, ¿no? Por ejemplo, actualmente podemos ver que la cordillera de los Andes tiene glaciares, pero a partir de los 5.000 metros ¿no? 5.000 metros de altitud. Entonces, de metros sobre el nivel del mar, metros sobre el nivel del mar. O sea, a partir de 5.000 metros sobre el nivel del mar empezamos a encontrar glaciares. Pero no siempre fue así. Eso es ahora. Ya sabemos que la Tierra es dinámica. Entonces, hay evidencia de morrenas, pero no estamos viendo que la morrena es un depósito típico glaciar. Entonces, si encontramos morrenas a 3.500, 4.000 metros de altitud, o sea, un poco más bajo que ahora, ¿qué cosa nos indica eso? Indica pues que en otros tiempos geológicos, puede ser en el cuaternario mismo, ¿no? Que no es tan antiguo, 2 millones de años, los glaciares estaban en su límite inferior a 3.500, ¿no? 3.500, 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y ahora están a 5.000, pero antes el clima estaría más frío y el glaciar tenía los límites inferiores más bajos. Por eso es que encontramos morrenas a 4.000 metros, así, ¿no?
Ya no está el hielo, pero está la morrena, pues que es la evidencia que estuvo antes ahí el hielo, ¿no? Glaciar. Su huella, ¿no? Su distintivo. Y luego tenemos la erosión kárstica. O sea, la palabra kárstica viene de una localidad en Yugoslavia que se llama Kars, casualmente porque hay este tipo de roca que ha sido descompuesta por el agua subterránea, ¿no? O el agua con un pH ácido, o sea, bajo. Entonces, cuando el agua es muy ácida, o sea, un pH bajo, tiene la capacidad de descomponer minerales, ¿no? De las rocas. Y, por ejemplo, esto ocurre cuando se forman cavernas, ¿no? Las cavernas, funciona el asunto que, el agua subterránea, con un bastante pH ácido, o sea, tiene la capacidad de descomponer químicamente a la roca caliza. La roca caliza es una roca compuesta por minerales de carbonato de calcio. Y el carbonato de calcio, bueno, el mineral es calcita, ¿no? O sea, la caliza tiene calcita. Y la calcita es mineral, es una composición química llamada carbonato de calcio. Entonces, cuando el agua es muy ácida, el carbonato de calcio descompone a la roca con calcita, descompone la calcita, ¿no? O sea, este, va descomponiendo la roca caliza por dentro del agua subterránea ácida y forma cavernas, como vemos en la foto, ¿no? Entonces eso es una degradación o desgaste. Pero también si la caverna es de roca caliza, como les digo, cuyo componente máximo es la roca caliza, ¿no? Entonces, se puede aplicar el criterio, ¿no? Nos damos cuenta ahí de que la roca es de caliza, pues, porque el agua subterránea ha formado la caverna y por eso las cavernas son húmedas, ¿no? Porque el agua es la que ha formado, descompuesto las rocas, ¿no? Y también ocurre lo que ven a la derecha, relieves de degradación, que dentro de la caverna se forman estalagnatos y cuando se rompe el estalagnato por la mitad, forma estalactitas, que son agujas que vienen del techo, y estalagmitas su correspondiente del piso, ¿no? O sea que para que se forme esto, primero ha tenido que haber, como ven ustedes ahí a la derecha, una especie de dos columnas, ¿no? Hay que recordar que esta precipitación química del carbonato genera la columna llamada estalagnato. Cuando se rompe por la mitad el estalagnato, genera lo que se llama estalactita, que es lo que cuelga del techo, y estalagmita su correspondiente en el piso. Así están formándose por química, reacción química, ¿no? Básicamente. Bien, y pasamos a la erosión pluvial. Pluvial con P significa lluvia. Con F ya sabemos que es río. Fluvial es río, pero con P es lluvia. Entonces la erosión pluvial también genera ciertos tipos de erosión en la superficie, ¿no? Casualmente si las rocas son muy blandas también, como les digo, pueden reaccionar al agua de lluvia. A veces el agua de lluvia cae pues sobre varios cerros, pero no genera un río, pues, ¿no? Sino simplemente cae, pero el agua discurre sobre la superficie del cerro, va bajando el agua, en lo que se llama agua de escorrentía, se llama eso, ¿no? Escorrentía, que va drenando, circulando de la parte alta de los cerros hacia la parte baja. En ese proceso de estar como chorros de agua, ¿no? Que caen de la parte alta a baja por varias veces, va formando cárcavas, que es esta superficie que parece seccionada, ¿no? Como cortada. Esos cortados, esas superficies cortadas son pues la erosión del agua escorrentía que proviene del agua de lluvia, ¿no? Luego tenemos el relieve por agradación, que es otra cosa que el material que cae, ¿no? De las partes altas, en los cerros por la lluvia, por ejemplo, se satura y puede generar un huaico, ¿no? Lo que llamamos un huaico. O sea, cae lodo con rocas, ¿no?
Pero también puede pasar lo que vemos en la foto, ¿no? Que en las rocas de las zonas altas han sido transportadas por el agua lluvia o por una quebrada, por ejemplo, y se depositan por gravedad en esa forma que se llama abanico, ¿no? De abanico coluvial, o sea, coluvial significa de material eh, que ha sido depositado por la gravedad, ¿no? Pero la gravedad no es un agente geológico, simplemente es de gravedad, es una ley, ¿no? De naturaleza, la ley de la gravitación universal, ¿no? Entonces, pero forma abanicos coluviales. Coluviales significa material suelto por gravedad, ¿no? Acomodado por gravedad. Bien, vamos a hacer las respuestas. A ver, copien las respuestas para explicar las preguntas. Ahí está 1C, 2D de día, 3A de avión, 4B de botella. 1C de casa, 2D de día, 3A y 4B. Bueno, cualquier pregunta también, ya saben que la pueden hacer por el chat o también si se pueden prender su micro. No sé, voy a ver, mientras van copiando, voy a ver si hay preguntas en el chat. Ah, sí, acá hay una de, a ver, de Ramos, ¿no? Rodrigo dice, en la meteorización química se da la descomposición del material presente en las rocas. El material presente en las rocas son los minerales, ¿no? Hay diversos tipos de erosión, ¿no? Depende del agente geológico. En la erosión kárstica, las estalactitas, estalamitas, estalanatos se dan por precipitación química, no por erosión pluvial. Precipitación química, debido a que el agua subterránea con pH ácido genera descomposición del mineral, ¿no? De las que componen la roca caliza. En la erosión pluvial se generan las cárcavas y abanicos coluviales. Sí, eso sí. Ay, bien, bien. Entonces vamos a... Bueno, ya terminaron de copiar. Vamos a resolver. Ahí me pasé. Ya. Uno dice, el desierto de Gobi, desierto, ¿no? Se ubica al norte de China y al sur de Mongolia. En este relieve, o sea, el desierto, durante el día las temperaturas superan 40 grados, un calor tremendo. Pero en la noche llega a menos 20 grados, o sea, es un frío tremendo. Esta amplitud térmica, o sea, de estar a 40 y después a menos 20, originó contracciones y dilataciones en las rocas por un proceso conocido como termoclastia, pues, ¿no? Cambio de temperatura que rompe las rocas, ¿no? Termoclastia. Dos, en el Cusco nos dice, se ubica la montaña, y es lo que le decía, siete colores o vinicunga. En ella se aprecian diferentes estratos o capas de rocas que fueron producto de la erosión causada por diferentes agentes que fueron trasladando los minerales del continente o las rocas minerales hacia el mar. Eso ya es depositando el río, por ejemplo, puede depositar sedimentos en el cuenca marina, en la cuenca marina. Y como es por miles de años, se va formando material muy grueso que se acumula y con el peso empiezan a compactar los minerales y se forman rocas sedimentarias, ¿no? Pero bueno, ya, volviendo a Vinicunca, dice que los agentes que fueron trasladando minerales del continente al mar y este plegamiento con el paso del tiempo, o sea, la orogenia andina, fue adquiriendo sus colores llamativos a causa de la oxidación de sus minerales, ¿no? Y la acción del agua de la zona. Del texto descrito, anterior descrito, identifica el valor de verdad de los siguientes enunciados y nos dicen que la letra D, que es verdad la primera, segunda y la cuarta, ¿no? Dice, el primero es verdad que uno, el tipo de erosión que también intervino en el traslado de sedimentos es el fluvial, ¿no? Claro, el río. Dos, que la meteorización química actuó para la coloración de diferentes estratos, sí, verdad. Lo que no es verdad es la tercera que dice la formación de esta montaña fue producto de movimientos epirogénicos. Nada, pues.
Periogénicos son movimientos verticales, lo que forma montañas son orogénicos, movimientos orogénicos. Esa está mal, la 3. Y la 4, antiguamente Vinicunca formó parte de una cuenca sedimentaria. Sí, pues, claro, de ahí donde se ha plegado y se ha elevado una cordillera y ahora está pues más alto, ¿no? Que incluso no es tan, con tanto, perdón, este, como le decía, Vinicunca es una zona que inicialmente fueron estratos rocosos en una cuenca marina, pues después de plegamiento orogenia y se levantan los Andes y ahí siguen los procesos de meteorización y se forman estos colores, ¿no? De oxidación, colores rojizos, ¿no? Amarillentos. A ver, ahí la 3 dice, la pregunta 3 menciona ahí, dice, no, bueno, es como si fuera una descripción, ¿no? Para que uno diga qué cosa es. Es un promontorio rocoso que se alza sobre el mar cerca de la línea de costa, originado por la acción erosiva de las olas sobre las partes más blandas del acantilado. Tienen paredes verticales con alturas muy considerables y denominados como skerries, ¿no? Tomando en cuenta la información o descripción, identifique la imagen que corresponde a la letra A, ¿no? Porque dice ahí, pues se forman promontorios rocosos cerca del mar por la acción erosiva de las olas sobre las partes más blandas. Eso quiere decir de que es erosión diferencial. Las rocas que ya no se ven porque han sido erosionadas y las que se ven ahorita como promontorios parados así, es porque la roca es más dura, por eso está soportando mejor la erosión. Eh, la B más bien es como una isla, la C es una playa, la D es el acantilado, que es como la Costa Verde, y la E es un arco natural, ¿no? Un puente y arco natural, ¿no? Formado también por la erosión marina y se ha formado esa forma caprichosa, ¿no? Como un arco natural, así. Bien, la 4, la pregunta 4, bueno, hay un dibujazo ahí, pues, un dibujo ahí, que dice, observe detenidamente la siguiente imagen. Luego relaciona el relieve con la letra que le corresponde. Y nos dice que la respuesta es la letra B de botella, ¿no? O sea que uno, meandro, se corresponde con el dibujo C, la flecha. Claro, ahí se ve que el río haciendo una curva. 2, que es bahía, se corresponde con A. Ahí está la forma de la bahía, como una herradura. 3, que es playa, se corresponde con D, que se ve más arriba en la parte superior. 4, que es valle, se corresponde con E. Ahí se ve la línea del valle que va llegando al litoral, ¿no? Y delta, quinto delta, se corresponde con B, es decir, cuando el río va formando canales en la desembocadura. Bien, ¿alguna pregunta allí? Algo porque vamos a pasar a cívica. No hay ninguna duda, ninguna pregunta. Bueno, no dicen nada. Bueno, están hablando entre ustedes, creo, ¿no? Bueno, yo di las pautas mostré las respuestas, o sea que habrán copiado, imagino, tomado foto. Bueno, si no hay preguntas, ah, acá me estaban preguntando, a ver, voy mirando, de la Cruz dice, voy a hacer una breve definición de las opciones del ejercicio uno. Ah, ya, la pregunta uno. Una definición dice, pero ahí está, pues, ya está, eso son aloclastia, es por cuando las sales de las neblinas en la zona de playa se meten se pegan a las rocas, ¿no? Y comienzan a aumentar el volumen en las grietas y la rompen. Crioclastia dijimos que es cuando el hielo se mete la lluvia se mete a las grietas de rocas y en la noche bajo cero se convierte el hielo perdón, el agua se convierte en hielo, aumento de volumen y rompe la roca.
¿no? Termoclasia es la respuesta, carbonatación es casualmente cuando se produce un proceso químico, ¿no? De que se forma carbonato de calcio, ¿no? Es un derivado de la composición química. Y colmatación quiere decir cuando el río, por ejemplo, tiene un cauce muy elevado porque hay mucho material en el cauce, mucho canto rodado, etcétera, se ha colmatado el cauce, dice. O sea, se ha saturado de rocas, ¿no? Eso es lo que me estaban contando, creo, de la Cruz. ¿No? Bien, pasamos ahora a educación cívica, ¿no? Ya que no hay más preguntas. Es otro tema, pues, ¿no? No es totalmente diferente, ¿no? Ahora vamos a ver sobre, vamos a hablar de deberes y derechos ciudadanos, ¿no? Derechos de participación, de control, etcétera. Bueno, este es otro tema, ¿no? Pero viene, pues, en el examen, por eso hay que estudiar. ¿Qué es ser ciudadano, no? ¿Cuál es el concepto de ciudadanía? Que es una condición jurídica política que se adquiere cuando una persona en el Perú cumple 18 años y además como requisitos tiene que solicitar su inscripción electoral y su DNI, ¿no? Que acredita que ya tiene 18 años y que es un ciudadano. Ahora, ¿qué significa ser ciudadano también? Que uno tiene deberes y derechos. A la gente le gustan los derechos, pues, ¿no? Pero no le gusta mucho pensar en los deberes, pero también son deberes ciudadanos. Pero cuando uno es ciudadano también tiene capacidad de goce, dice. Se adquiere este goce, quiere decir que adquiere plenamente con el nacimiento, porque en el Perú, por ahí derechos humanos, pues, ¿no? En el Perú, ya de que momento que naces, ya tienes un DNI de recién nacido, ¿no? Te ponen huella de la planta del pie, te dan un DNI chiquito, ¿no? Un DNI con tu cara de bebito, ¿eh? Ese DNI, que no es un DNI de mayor de edad, pero sí es un DNI de identificación nada más, hace que tú ya estés registrado en el banco de datos de RENIEC. Por lo tanto, un peruano, ¿no? O sea, un peruano reconocido con derechos y todo eso, garantías, ¿no? También el goce es que la actitud que tiene el sujeto para ser titulado de derechos y deberes, ¿no? Como le decía, un ciudadano ya tiene deberes y derechos. Quiere decir que ya tú tienes que hacerte responsable de tus decisiones. Cuando eres menor de 18, tus padres tienen la patria potestad. Ellos ejercen, como decir, la tutela, te representan, ¿no? De la vida pública. Pero cuando tú no tienes 18 todavía, quiere decir que tú estás bajo la patria potestad, es decir, que tus padres representan tus derechos hasta que seas un ciudadano. Entonces el padre representa tus derechos por la patria potestad. Él es responsable de que no te pase nada y también él es quien puede tomar decisiones para que tú cumplas algunas obligaciones que no quieres hacer, ¿no? Entonces, eso no es patriarcado ni nada de esas idioteces, ¿no? Que se ponen a hablar mal como si los padres fueran, pues, demonios, ¿no? El padre de familias ha existido por siglos en la historia de la humanidad y ha sido siempre el protector, el benefactor, y proveedor de su familia, ¿no? Entonces, pero también tiene derechos sobre los menores de edad, pues, por la ley lo reconoce como la patria potestad. La patria potestad, pues, viene del latín, todavía del Imperio Romano, ¿no? Pater familis, ¿no? En latín pater familis. Por ejemplo, si un menor de su hijo menor de edad es un rebelde, pues que caprichoso, que está estudiando en la pre, por ejemplo, y no quiere estudiar, se quiere ir a una fiesta, ¿no? Y entonces el padre viene cansado y su mamá le dice, sí, se quiere ir a una fiesta porque dice que está cansado, quiere descansar, que usted me... Y el padre le dice, no, quédate a estudiar, porque te estoy pagando la pre, para que te estudies, esfuérzate bien, para que ingreses a la universidad. No, que yo quiero ir a la fiesta. Y él se va a trabajar y el chico se va a la fiesta, ¿no? A pesar que el papá dijo que no vaya, se va. Entonces viene el padre en la noche y dice, ¿y dónde está tal? No, muchachos, no, soy de la fiesta. Yo le dije que no vaya.
Sí se ha ido con sus amigos. Ah, ya, entonces voy a la comisaría, dice el padre, y voy a pedir que un policía me acompañe para ir a la fiesta y sacarlo de la fiesta, pues porque yo soy responsable de él, ¿no? Que no le pase nada, mejor se pone a tomar algo, así que va pues, y la policía la acompaña, y van a la fiesta y pasas el roche, ¿no? Porque por salirte sin permiso, el padre puede hacer, tiene derecho a hacer eso. Eso es porque existe la patria potestad, que en el fondo es cuidar pues al menor de edad hasta que se valga por sí mismo o hasta que tenga la ciudadanía. Una vez que tenga 18 se va a la fiesta que le da la gana, hace lo que quiere, pero eso sí, el padre ya no responde por él. Si él mete la pata, hace alguna tontería, se pelea, lo denuncian al nuevo ciudadano, al padre ya no. El padre ya no se mete. Entonces cada uno se hace responsable de sus actos, ¿no? Y eso es ya tener que madurar, pues, ¿no? Tener que ser, tener que discernir, como dicen los curas, ¿no? Jesuitas, ¿no? Darte cuenta de lo que es bueno y malo, lo que conviene y no conviene, ¿no? Porque así es mejor vivir, ¿no? Sin hacer daño, ni hacer daño tú a alguien, ni que te hagan a ti, ¿no? Bueno, así estas cosas son los derechos, ¿no? De la patria potestad, y cuando tienes 18 ya tú mismo tienes deberes y derechos que tú tienes que responder. La capacidad de ejercicio también se consigue cuando uno es 18, tiene mayoría de edad. O sea, ¿ejercicio de qué? Es la actitud que tiene el sujeto para ejercer personalmente sus derechos y deberes, ¿no? Personalmente, o sea, él ya asume. Tiene capacidad política para intervenir en asuntos públicos. Claro, puedes ir a votar, pues, cuando tienes 18 ya te toca ir a votar. Tienes que ir a hacer ejercicio público, pues, ¿no? A cumplir con tus deberes, porque también, si no vas a votar, te ponen multa, ¿no? Si no votas, si no pagas la multa, entonces de nada te vale mucho el DNI, porque cuando vas a hacer algo, presentarte ante una oficina, autoridad, buscar trabajo, lo que sea, te van a decir, no, no vale su DNI porque le falta el sello de las votaciones, de las elecciones últimas. Vas al banco, que me han quiero sacar plata que me han transferido, no, no puedes sacar porque tu DNI está inhabilitado, porque no tiene el sticker, no has pagado la multa. Así que tienes que pagar nomás la multa, pues, porque si no te quedas como mutilado de tus derechos, ¿no? Bueno, derechos sobre todo de transacciones, ¿no? No derechos humanos, eso sí los tienes, pues, hecho. Solo los derechos de ir al banco, hacer transacciones, cosas así, o buscar trabajo. La capacidad de ejercicio también incluye a todas las personas con discapacidad, pues, ¿no? En igual de condiciones que los demás y en todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, ahí en la foto se ve una persona en silla de ruedas, tiene discapacidad, no puede caminar, pero tiene discernimiento, se da cuenta de lo que está haciendo, ha ido a votar, quiere votar, se da cuenta de lo que hace, pero es que el hecho de que no camine no quiere decir que no se dé cuenta de quién es o qué cosas hace, ¿no? No está, no está fuera de la realidad, ¿no? Y ahora vienen los derechos ciudadanos. A ver, no sé si habrá alguna pregunta, porque acá siempre alguien pregunta algo. No preguntan nada todavía. Bueno, seguimos entonces viendo los derechos ciudadanos. Derechos ciudadanos, eso es lo que le gusta a la gente. Tengo derecho, así no se le gusta. Pero los deberes, o sea, se no quieren ni hablar. Los derechos ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente, los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas, ¿no? Así que si yo quiero participar en política, me inscribo en un partido, un movimiento, una alianza política, conforme a ley, cumplo todos los requisitos y puedo ser parte del movimiento, del partido político, y si soy buen político y tengo capacidad, tengo criterio, ¿no? Bueno, me creen, mejor dicho, puedo ser candidato incluso, ¿no? A la alcaldía, no sé, pues depende, ¿no? Pero también hay momentos que hay que tener presente que los derechos ciudadanos no se pueden perder nunca, pero sí se pueden suspender, o sea, no se pueden perder de manera definitiva, se pueden suspender temporalmente. ¿En qué casos? Por ejemplo, por resolución judicial de interdicción. ¿Qué significa eso? Significa que un ciudadano, por X motivos, no puede valerse por sí mismo, ¿no? O no puede ni dar razón de él, ¿no? ¿En qué caso se puede dar eso?
Cuando, por ejemplo, una persona eh, sufre un accidente, ¿no? Automovilístico o algo, y lo golpe, le golpea la cabeza, algo, y entra en estado de coma. Y lo malo del asunto es que ya van 3, 4 meses y no reacciona. Pero resulta que este ciudadano que se ha golpeado la cabeza y está en estado de coma, tiene propiedades o recibe una pensión capaz mensual porque es jubilado y no la pueden cobrar para ayudarle a las medicinas. Entonces piden al juez una interdicción, los familiares, ¿no? Dice, ¿saben qué? Con todas las pruebas médicas del caso, mi hermano pues está en estado de coma, llevan 4 meses, estamos gastando en sus medicinas, pero él tiene una pensión, quisiera que nos dé una interdicción, con lo cual el juez quiere decir que se entera, ve las pruebas del caso y el juez decide nombrar a un curador. Curador es cuando uno representa a una persona mayor de 18 años. Curador. Si fuera menor sería tutor, pero como estamos hablando de una persona que trabaja, tiene jubilación, creo que dije, ¿no? Entonces ya debe ser mayor, se le nombra un curador. Ahora, así de fácil no es la cosa, ¿no? Porque el juez decide a quién le da también la interdicción. Por ejemplo, si esta persona que está en estado de coma, todo, tiene más que un solo hermano, y su hermano es un drogadicto alcohólico, por ejemplo, y quiere hacer interdicción el alcohólico, el drogadicto, y dice, yo soy su hermano, soy el único hermano, yo quiero que me dé faculte para yo administrar su dinero de mi hermano que está en estado de coma, para comprarle su medicina, pero ¿y usted quién es? ¿En qué trabaja? No, yo no trabajo. A ver, tiene antecedentes policiales, no, mira, estaba detenido por escándalo en la calle, que no ha querido robar como estaba borracho, pues etc. Entonces el juez dice, usted no es una persona seria, pues usted no va a administrar bien el dinero de su hermano, no va a representar bien sus derechos. No le da la interdicción, puede nombrar a otra persona que él considere, ¿no? Que sea una persona, pues, respetable, ¿no? Que sea una persona que tiene su trabajo, o sea, una persona honesta, ¿no? No cualquiera le da tampoco. También hay casos de personas que le piden interdicción cuando están muy ancianas, le da demencia senil, ¿no? O le da Alzheimer, ya no saben ni cómo se llaman, por ejemplo, ¿no? Ni quién es cómo se llama su pariente, ni te reconoce. También así, cuando es una persona que ya no está en la realidad porque tiene demencia senil, Alzheimer, ¿no? También se puede pedir interdicción, pues, porque no puede valerse por sí mismo, pues, ¿no? Ya con el examen médico, el informe médico, dice si efectivamente, pues la señora ya está, no se acuerda ni cómo se llama, nada, entonces se le puede dar una interdicción, pues, al pariente, ¿no? Que siempre comprobando quién es la persona que va a recibir la interdicción, una persona de bien. También se suspenden los derechos cuando estamos con sentencia, pena privativa de la libertad. Claro, pues si alguien está preso 10 años en la cárcel, él tiene que estar en la cárcel, pues, ¿no? No puede cumplir su libertad de tránsito, ¿no? O sea, pierde muchos, se suspenden, no los pierde, sino se suspenden sus derechos. Por ejemplo, ese de tránsito, ¿no? Si él termina su condena 10 años, sale, recobra su derecho de libertad de tránsito. O también se está suspendiendo derechos cuando a participar en política, ¿no? Cuando hay sentencia con inhabilitación de derechos políticos. O sea, que una persona que tenía un cargo, un alcalde, se le descubre pues que es un delincuente, un corrupto, que ha robado, se comprueba así todo, ¿no? Porque dicen que Karelín López dice, que Salvador, no sé quién más dice, así no, pues tiene que ser con pruebas, ¿no? Una vez que con pruebas, pues se reconoce que este alcalde estaba pues en corrupción, se descubren sus cuentas, grabaciones, todo donde él está metido, va a ser investigado, pues, pero mientras está siendo investigado, ya lo pueden declarar inhabilitado por incapacidad moral, pues, ¿no? Para asumir cargos. Por ejemplo, a Castillo, si le quieren sacar con eso de incapacidad moral, no solo lo van a sacar de la presidencia, ¿no? Sino también le van a aplicar esa inhabilitación de derechos políticos. Quiere decir que no le van a permitir postular a ningún cargo público 10 años, algo así, ¿no? Depende, ¿no? O sea, todo eso es, no crean que solo es sacarlo de la presidencia, también es hacerle la maldad, pues, por todos lados, ¿no?
Así es la política acá en el Perú, pues casi un delincuencial, ¿no? Y acá vienen los deberes, uy, los deberes, pues. Eso es lo que la gente no quiere saber a veces mucho, pero son juntos con los derechos ciudadanos las facultades que tenemos, ¿no? Derechos y deberes. Por ejemplo, el deber no son muy difíciles, salvo uno que vamos a explicar, ¿no? El deber de honrar a la patria, de proteger los intereses nacionales y contribuir con su desarrollo, ¿no? Es un deber que tenemos todos los ciudadanos, ¿no? Defender la Constitución, sus leyes, las mismas que deben ser cumplidas por todos por igual, también es un deber defender la Constitución y recordar que todas las leyes son para todos por igual. Y acá viene la parte fea, ¿no? Que tenemos el deber de pagar tributos. Es el pago que hacen los ciudadanos para efectuar en nombre del Estado, o sea, contribuir con dinero nuestro, de nuestro trabajo, de nuestro sueldo, un porcentaje al Estado, o sea, a la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, la SUNAT. ¿Qué significa esto, chicos? Ustedes, bueno, están todavía jóvenes, están estudiando, ¿no? Lo único que les espera es que la SUNAT lo espera a ustedes, ¿no? O sea, cuando ustedes ya empiecen a trabajar, cuando terminado su carrera, ¿no? Se van a una empresa, jóvenes así, ¿no? Y le dicen en la empresa, te vamos a pagar pues 4.000 soles, ¿no? Tú dices que bacán, 4.000 soles, dicen, "No, y para empezar, ya, está bien". Pero tú cuando cobras te das cuenta que no cobras 4.000, cuando van a pagar te pagan 3.400, 3.350, algo así. Y tú dices, pero no me digo 4.000, no, sí, pues, pero eso es en bruto, no que tú eres bruto, sino es en bruto. Y en líquido es lo que te estamos pagando. ¿Y por qué en bruto? Porque del bruto, de los 4.000 que te dijimos, hemos contado 10% para la SUNAT, otros 10%, 8% para el salud y así, ¿no? Y tanto para la jubilación y así que te sale como 650 soles de descuento. Pero la SUNAT se lleva 10%, o sea que de los 4.400 soles, que es el 10%, van a ser para el pago mensual a la SUNAT. O sea, mensualmente te va a quitar, o sea, tú eres contribuyente, se llama, ¿no? Contribuyes con tus tributos. Y eso es obligatorio, tenemos que hacerlo, porque es un deber. Y aparte, no solo es un deber, sino que es una obligación, porque está normado por ley. ¿Qué pasa cuando el peruano, como siempre, ¿no? Que no le gusta la ley y quiere hacer lo que le da la gana? Uno dice, no, pero yo estoy trabajando acá, pero no, pero yo no voy a pagar la SUNAT, pues no voy a remitir boletas, no, así que me paguen así nomás. Pero tú tienes que tener tu número de RUC, todo eso, ¿no? Para generar pagos. A veces los bancos, las empresas te dicen, deme el RUC, el número de cuenta y el RUC para depositarle, ¿no? El pago. Entonces, pero no puedes hacer eso si es que no declaras a la SUNAT, pues que eres ingeniero o abogado y que estás trabajando, cobrando recibo de honorarios. Todo lo que te paguen, 10%. Si tú trabajas, por ejemplo, en 3 sitios, eres médico, trabajas en clínica, también en salud, y por tu cuenta, incluso en una clínica privada y nacional, en un hospital, una clínica privada y por tu cuenta todavía en tu casa, tienes que pagar impuestos por los tres ingresos, ¿no? Si fuera, pudieras decir que es global, si es que a uno de tus trabajos le declaras que también ganas por otro lado, y entonces ese nomás te descuenta el 10% del todo, ¿no? Pero si no fuera, tú tienes que descontar de todas maneras. Ahora, ahí nomás no termina el asunto del tributo, ¿ah? En febrero de cada año, la SUNAT emite lo que se llama pago de la renta anual, dice. De la renta anual. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo lo que has pagado mensualmente de tus sueldos es suficiente, sino que por ahí la SUNAT detectó que cobraste esto, una cosita por aquí, algo por ahí, ¿no? En el transcurso del año, y te dice, haz el cálculo con la fórmula tal, todo, y haz un pago de renta anual. O sea que también tienes que pagar una vez al año otro monto, aparte del que te descuentan mensual, porque ese otro monto es, su nombre lo dice, renta anual. Y con eso
estás pagando bastante, pues y eres contribuyente, así te dicen. Ahora, ¿qué pasa si no pagas? Yo estaba diciendo, ¿no? El vivo, pues, pero no vivo, ¿no? Y, entonces no digo esto, entonces no, bueno, me declaro, no declaro no, nada. Yo soy vivo P, yo soy vivo P, ¿no? P, yo soy vivo, tú eres burro, yo soy el vivo, ¿no? Así es el peruano que le gusta, ¿no? Jactarse de que es vivo. Ese vivo, pues, va a terminar muerto civil, ¿no? ¿Por qué? Porque la SUNAT de todas maneras te va a detectar, porque el empleador que te paga te va a decir, oiga, yo le voy a pagar, pero necesito su recibo. No, que yo no quiero aportar en la SUNAT. Ah, entonces no te podemos pagar, pues formalízate, eres un informal. Ya, ponte que ya te tienes que pagar y la SUNAT te detecta, pues, ¿no? Ya pagué ahora la renta anual en febrero. No, que no pago, pues, ¿por qué ya pagué todo el año? ¿Qué tal raza, no? Yo no pago, pues, no pago, pues, no pago, pues, ¿no? Así como malo, no, la mayoría del populorum, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No pago P, ya pues, ¿a qué va a pasar? Cuando pasa febrero, te cae una carta de la SUNAT diciendo que eres evasor de impuestos. Igual no te llega y te haces el valiente, no pagas. Entonces la SUNAT te espera 2 meses, te vuelve a notificar y te declara este, rebelde a la pago tributario y te empieza a poner multa, mora mensual por lo que debes. Si yo te debías 2.000 soles, y ahora cada mes, cada día va sumando una mora. Y tú sigues, no pago P, sigues solo como bruto, ¿no? Como buen bruto, así terco, bruto, ¿no? Entonces no pago, y entonces las estaba pasando 3, 4, 5, 6 meses, a los 3 meses nomás, un día vas al banco, voy a sacar mi plata, pe, para pagar tal cosa, que voy a comprarme una tele, ¿no? Vas y ¡boom! Te han embargado la cuenta del banco. ¿Quién lo embargó? La SUNAT te embargó. O sea, te hizo un cobro coactivo, se llama eso. Te embarga ahí, te tiene de la facultad de embargar tu cuenta y cobrarse a la fuerza la plata que le debes. Y entonces, te embarga, pues no puedes mover ahí, ¿no? Se te cobra la fuerza. Y todavía con la mora, ya no los 2.000 soles, sino con multa, costos y costes, y no sé qué tanto calculan, 2.500, 2.600 te van a sacar. Y tú por estar haciéndote el vivo, te sacaron más plata todavía. O sea que no te escapas. La SUNAT te agarra de todas maneras. Y si no quieres pagar, no vas a poder hacer nada. Porque no, ningún trabajo que vayas te van a aceptar que seas evasor tributario. Bueno, otro derecho que tenemos, otro deber que tenemos es sufragar en los procesos electorales, o sea, tenemos deber de ir a votar, proceso electoral, consulta popular, con las excepciones establecidas en la Constitución y la ley. Bueno, ya sabemos que el sufragio es obligatorio hasta los 70 años. Después de los 70, si quieres, vas o si no, no vas. O sea, se vuelve facultativo. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo 71 años, porque ya hasta los 70 es obligatorio, ¿no? Si yo tengo todavía 69 con 11 meses tengo que ir, pues porque no tengo, ¿no? 70, para que cambie 70 tengo que cumplir 71, pues, ¿no? Tengo 70 años, etcétera, con 11 meses, pero igual tengo que ir a votar. Cuando yo ya cumplí todos los 70 y ya estoy en 71, o sea, ya superé, se vuelve facultativo. Quiere decir que yo voy, si quiero voy, o si no, no voy, pero no me van a multar ya, ¿no? Entonces ya se vuelve, o sea, y si quiero ir, cuando vaya me van a recibir igual porque la RENIE prepara el padrón electoral con todos los ciudadanos que están vivos, pues, ¿no? Que pueden ir a votar, incluso los que tienen más de 70, porque entiende que si está vivo a lo mejor quiere votar, entonces no se le puede impedir tampoco, pero ya no se le puede obligar, ¿no? En cambio, los que somos menores de 70, tenemos que pagar multas si no votamos, ¿no? Y otra vez el vivo, no pago, no pago, no me va a pasar, no pasa nada, no pasa nada, así habla la gente, ¿no? No pasa nada, vas al banco y te dicen, no le podemos recibir su DNI porque no tiene el sello, no tiene el sticker de elección. Vas a pagar a tal sitio, acá sale que usted no ha pagado la multa, no le vamos a atender. O sea que te cierran las puertas de todos lados y tienes que pagar tu multita, ¿no? Más tarde o temprano. Si no, no puedes hacer nada, estás como muerto civil. Bien, ahora vamos a ver los mecanismos de participación ciudadana. No sé si habrá alguna pregunta ahí, porque a veces
No hay mensajes nuevos, dice. A ver acá las preguntas. Dice, uno de los temas es que en las elecciones todos tenemos derecho a votar. Claro, a partir de que has cumplido 18 años y tienes tu DNI. La otra pregunta es, ¿las personas que el síndrome de Down pueden votar? Esa es una buena pregunta. Él como persona tiene derechos, pero no puede valerse por sí mismo. Como capaz si, bueno, síndrome de Down tampoco es tan idiota, ¿no? O sea, no es que sea pues que no sabe lo que pasa. El síndrome de Down te conversa, normal, que puede ir a votar porque puede explicarse, puede saber, dar razón de quién es, ¿no? O sea, no le puedes marginar pues porque tenga síndrome de Down. No se dice discriminarlo ni síndrome de Down, sino se dice, ahora como todas las cosas se dicen muy disimuladas, ¿no? Se dice una persona con habilidades diferentes, ¿no? Así se le dice, para no excluirlo socialmente, ¿no? Los derechos humanos no se pueden perder, sí, pues, pero en algunos casos sí se pueden suspender. Claro, ya lo expliqué. Cuando estás en la cárcel, no tienes, no puedes, estás interdicción, ¿no? Bueno, si queremos presentar una sentencia, ¿cómo que una sentencia? Nosotros no presentamos sentencias, no somos jueces. Será una denuncia. Bueno, una denuncia contra una persona mediante la vía judicial hay que presentar pruebas. Claro, todo en derecho es pruebas, todo en derecho es pruebas. Porque si tú vas y dices, por mi madrecita, por Diosito, que él me debe plata, me debe, ¿y dónde está la firma, el vale, el documento que firmó donde le iba a deber, le iba a pagar y no le he pagado? No, no tengo, no hay prueba. No, pero sí me debe, por Diosito, que me debe. Y ya, pues, siempre que para eso, para qué son, pues usted no, usted va a prestar plata, tiene que hacer firmar a la persona un compromiso, un documento que notarial, si quieren, ¿no? Eh, o sea, una prueba. No. Ahora, las denuncias se investigan, pues, ¿no? Pues es como lo que pasa con Castillo, pues, ¿no? Lo han denunciado no sé cuántas cosas, pero hasta ahorita están que no le encuentran una prueba contundente, pero está denunciado. O sea, la denuncia tiene que investigarse. Hay indicios, hay como 200, 500 mil indicios, pero un indicio no es una prueba, pues es como una sospecha. Mientras no haya una prueba, no la van a poder, pues salvo que, como es político, digan, pues con tantos indicios ya no se puede confiar en su moral, no sé, ¿no? Ya viene, ya eso son interpretaciones políticas. Pero él no va a ir a la cárcel por indicios, iría a la cárcel por pruebas, que sí, de verdad robado, ¿no? Toda persona tiene, si va a la cárcel porque hay pruebas. Todo ciudadano está obligado a pagar algunos tributos sin excepción. ¿Cómo obligado a pagar algunos tributos? Tiene que pagar, pues, tu tributo, ¿no? La renta anual, ¿no? Todos tenemos derecho a pagar. Sí, el derecho a pagar y el deber, sobre todo, a pagar. Para pagar es cuando ellos no quieren asumir sus deberes. ¿Cómo es eso? Más que nada, para pagar es cuando ellos no quieren asumir. ¿Quiénes son ellos? Es mejor pagar porque después va a haber ser peor. Claro, es un deber ciudadano, un deber, ¿no? Sí, no, no que va a ser peor, sino que no cumples tus deberes, pues, ¿no? Así es, funciona la cosa. Y hay ahora mecanismos de participación ciudadana. Constituye un derecho fundamental cuyo ejercicio ha ido afirmándose, extendiéndose a lo largo de los años. Claro, con la democracia y la participación, ¿no? Porque todo en democracia es diálogo, pues, ¿no? Todo se soluciona con diálogo, no con violencia. Este proceso se expresa también en las múltiples formas en que la legislación nacional reconoce, regula y garantiza la intervención ciudadana en cada una de las fases de las políticas públicas. Tenemos derecho a participar, ¿no? A elegir y ser elegidos. Claro, si yo me voy a un partido, como les digo, me organizo, me voy a un partido, una alianza, un movimiento político debidamente inscrito, ¿no? Formal, ya participo de democracia interna, me eligen porque soy buen orador, no sé. Entonces postulo para ser alcalde, entonces yo tengo derecho a que me presentarme y si quieren que me elijan, ¿no? O si no voy a presentarme, yo voto por quien yo creo que me representa en sus ideas o con sus ideas, me representa o piensa como yo pienso, ¿no? Me simpatiza su propuesta, entonces voto por él
candidato que me representa en mis ideas. Por eso le dicen democracia representativa, ¿no? Bien, tenemos derecho a opinar sobre asuntos públicos. Claro, pues opinar, pues, pero sin faltar respeto, ¿no? Saben que no confundir libertad de expresión con libertinaje, pues, ¿no? Eso es lo que le pasa a los periodistas, pues, ¿no? Y libertad de expresión. Y después están hablando, sí, pero es un delincuente, ratero, usted lo han visto así, que usted es inmoral, que no es idóneo, y comienzan a alzar calumnias, ¿no? Que lo hemos visto, lo han visto, y esto que dicen, que hay una grabación, o sea, esas cosas pues son realmente ofensivas, ¿no? Que sí, que usted es un violador, y lo han denunciado de violencia, entonces usted es un peligroso, o sea, te quema, entonces, francamente, estos periodistas parece que tienen que irse al cielo pues a buscar ángeles, ¿no? Porque ¿quién no ha pecado alguna vez en su vida, ¿no? Y estos sinvergüenzas piensan que un santo va a gobernar, un santo va a ser ministro. Si cuando uno es ministro de algo es porque es especialista y tiene preparación, ¿no? ¿Acaso si se divorció 3 veces, lo denunciaron porque se fue de la casa o porque gritó a una de la mujer o al hijo? Eso no, eso significa que no va a ser buen ministro. ¿Qué tal, raza? Esa lógica, Dios mío, no, no se salva a nadie, pues, ¿no? No se salva a nadie. Ni Newton, ni siquiera los científicos, ni Einstein, nada, porque Einstein se divorció también y se casó con su prima después, dejó a sus hijos, se fue. O sea, Einstein no hubiera sido un científico, pues no, no hubiera reconocido porque se divorció, dejó a su esposa, se fue con su prima. Y entonces ya no es inmoral, pues, no se pasen, pues no se hacen sinvergüenza, no piden lo que no son también, ¿no? Como si ellos fueran santos. Bueno, ya, también tenemos derecho a colaborar y tomar decisiones en la gestión del desarrollo de la comunidad. Claro, si yo soy yo vivo en Breña, por decir, ¿no? Entonces yo quiero que el distrito de Breña esté bien, entonces puedo participar, pues acercarme a la municipalidad como reunirme con vecinos, hacer una junta vecinal, una cosa así, para vigilar, desarrollar la comunidad. También tenemos derecho a vigilar y controlar la buena gestión o buena marcha de la gestión pública. Claro, vamos a ver que es un derecho de control ciudadano, se llama eso, ¿no? Y pues vamos a ver ya eso. Tenemos también de participar, derecho a pronunciarnos en los referéndums y en las consultas ciudadanas. Claro, tenemos derecho a participar. Si hay un referéndum o consulta popular, tenemos derecho a participar, pues, ¿no? Porque el referéndum siempre te va a hacer una pregunta. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, no. Marcas sí o marcas no, nada más es esto. Presentar iniciativas ciudadanas de reforma constitucional y legislación. Sí, pues podemos presentar, pero no solos, cumpliendo requisitos, acompañado de un número de firmas, de un porcentaje de firmas del electorado, ¿no? Pero tenemos iniciativa, pues, ¿no? Pero cumpliendo requisitos y de ahí también a ver si nos hacen caso, ¿no? Bueno, derecho de participación ciudadana, ahí vemos. Derecho tenemos al sufragio o al voto, ¿no? Azúcar falta. Derecho al sufragio o al voto. Tenemos derecho a elegir autoridades políticas, a votar, pues, en las elecciones. El voto es personal, pues nadie va a votar por mí, tengo que ir yo, pues, ¿no? Por presentarme como DNI, voy como cualquiera, igual me tienen que hacer votar, soy libre de ir a votar por quien quiera, mi voto es secreto, no, no tengo por qué decir por quién voté, y es obligatorio hasta los 70 años. También tenemos derecho de iniciativa de reforma, iniciativa, ¿no? De reforma constitucional. Nadie está diciendo que vamos a cambiar la constitución, pues se nos ocurre nada más, sino iniciativa de proponer una reforma. Pero esa iniciativa es para todos los ciudadanos. Por ejemplo, también el presidente, que es ciudadano, pues le corresponde presentar una iniciativa de reforma constitucional. También los congresistas tienen derecho de presentar. Y a los ciudadanos, conforme a ley, dice, pues, ¿no? ¿Y cuál que es la ley? Que los ciudadanos se soliciten con el 0,3% de las firmas de la población electoral del país. O sea, no sé cuántos Profesor, millones votan. Sí. profesor, ¿qué quiere decir cuando se dice que no puede ser observada por el presidente en la iniciativa de reforma constitucional? ¿Dónde dice eso? En la separata.
Sí, Claro, pues, porque tiene que ser debatida en el Congreso, ¿no? Pero eso es prerrogativa del Congreso, por ejemplo, es una reforma constitucional, ¿no? Pero también el presidente tiene derecho a proponer una reforma de un artículo o algo, ¿no? El Congreso tiene esa potestad de que si se arma, se gestiona una reforma, le puede consultar al Ejecutivo a ver qué opina. Y a veces si le consulta y no le importa lo que opina, lo aprueba por insistencia, ¿no? Como han estado haciendo ahorita, ¿no? Últimamente. Eso es lo que ha hecho de que no haya pues una coordinación entre poderes del Estado, ¿no? Que es lo que vemos en la actualidad. Bien, después hay iniciativa en la formación de leyes, ¿no? También es facultad del presidente, porque el presidente es un ciudadano, igual que nosotros, nada más que ha ganado pues las elecciones por votación, entonces, ¿no? Así como es elegido pues democráticamente, como fue Alan García, como fue Kuczynski, así igual, pues, ¿no? Así es el sistema pues democrático. Entonces también tiene facultad el presidente, los congresistas, otros poderes del Estado, instituciones públicas, autónomas y los ciudadanos conforme a ley. Igualito, pero cuando es los ciudadanos conforme a ley se requiere el 0,3% de firmas del que representen a la población electoral del país, ¿no? Y esas firmas tienen que ser comprobadas en RENIEC, ¿no? O sea, tampoco es por eso que dice que hay falsificación de firmas a veces, ¿no? Porque la gente quiere hacerse el vivo, ¿no? Ya le he dicho que en el Perú pues, hay mucho vivo, pues, ¿no? Pero todo lo que es vivo acá es porque quieren sacarle la vuelta a la ley, que no quieren cumplir la ley. O si la quieren bambear, la quieren falsificar, ¿no? Bueno, y tenemos derecho a referéndum, que es algo que nos han quitado los congresistas un poco, ¿no? Porque ahora vamos a ver ese caso. Es la facultad de los ciudadanos para someter a consulta la aprobación, ¿no? O modificación de alguna norma, y para que podamos solicitarlo conforme a ley, tenemos que acompañar con la firma de no menor del 10% del electorado nacional, o sea, sumar no sé cuántos millones votan, el 10% de eso, ¿no? Firmados, o sea, hay que recolectar firmas, ¿eh? Pero en el artículo 32 de la Constitución nos dice qué temas se pueden someter a referéndum, no todo se puede someter, pues, ¿no? Por ejemplo, se puede someter la reforma total o parcial de la Constitución. Si estás de acuerdo, se pregunta pues una consulta popular referéndum. ¿Estás de acuerdo con modificar total o parcialmente la Constitución? Sí, no, ¿no? Así como se ve el dibujón. También no puede ser, perdón, puede ser sometido a referéndum la aprobación de leyes, normas regionales de carácter general y ordenanza municipal, o sea, gobierno regional y alcaldes, ¿no? También se puede someter las materias relativas al proceso de descentralización o la desaprobación de leyes, decretos legislativos que emite el Ejecutivo, decreto de urgencia que emite el Ejecutivo, así como las normas que se refieren al inciso anterior, ¿no? Y las materias relativas al proceso de descentralización, bueno, se repite, se puede presentar, ¿no? Someter a referéndum. Pero hay una ley nueva, pues, que es la que ha sacado el Congreso actual, 31399, que es la que creo que está haciendo cuestión de confianza el ministro, pues Torres, ¿no? Dice, esa ley que han sacado nuestros gloriosos y motivo de orgullo, ¿no? Los congresistas del Perú, dice, modifica los artículos 40 y 44 de la Constitución, presentando que toda reforma constitucional debe ser aprobado por el Parlamento con mayoría absoluta de sus miembros. O sea que la mayoría absoluta pues tiene que estar ahí vota. Y que el prereferéndum, que es el tema que le tienen miedo porque es que como estaban amenazando hacer referéndum para cambiar la constitución, los congresistas han sacado esto, ¿no? Que el referéndum sobre esos temas solo será convocado por disposición del legislativo. O sea que nadie puede convocar a referéndum, solamente, como dice aquí, el poder legislativo, o sea, ellos, ¿no? O sea que en el fondo esa ley está contraviniendo pues nuestros derechos, ¿no? De iniciativa, ¿no? De, como vemos acá, de referéndum, ¿no? Porque están diciendo que solo el Congreso es el que eh, podrá convocar por disposición legislativa.
O sea, el Congreso nomás puede convocar a referéndum, nadie más. Como ven ustedes, eso es lo que están criticando, pues, ¿no? Que quieren que lo deroguen. Tenemos derecho de control ciudadano, que significa derecho a la revocatoria de autoridades, remoción y demanda de rendición de cuentas, ¿no? Revocatoria de autoridades significa que tenemos derecho para destituir de sus cargos a las autoridades locales, regionales y jueces de paz. O sea, autoridades locales, ¿quiénes son? Alcaldes, provinciales, distritales. Regionales, ¿quiénes son? Bueno, gobierno, regidor, ¿no? Y jueces de paz. Jueces de paz es el que también lo elige la comunidad democráticamente. Por eso dice a las autoridades locales, ¿no? Eh, y estas autoridades han sido elegidas por votación, pues, ¿no? El gobernador regional, ¿no? El alcalde, ¿no? Y el juez de paz también ha sido elegido por votación de la comunidad. Recuerden que las comunidades pueden elegir una persona a manera de conciliador, ¿no? Pero que lo denominan juez de paz. No es como el paz letrado que sí es del Poder Judicial, ¿no? Este es el juez de paz, es de la comunidad por votación, de la persona más respetada de la comunidad, etcétera, y el Poder Judicial entiende que ese juez de paz puede ejercer conciliación, o sea, ser como un conciliador para resolver algunos conflictos, ¿no? De la comunidad. Remoción, también nos dice pues que esta revocatoria para pedirla necesitamos 25% de firmas del electorado local, ¿no? Si yo quiero revocar al alcalde, por ejemplo, de mi distrito, tengo que conseguir 25% de firmas de todas las personas que viven de mi distrito, ¿no? Bien, y la remoción de autoridades eh, significa que tenemos la facultad, los ciudadanos, de privar del cargo o empleo a un funcionario pero designado por autoridad superior, o sea, no es por votación que es funcionario, ¿no? Y también debe ir 50% del electorado local firmando, ¿no? Para ese pedido, la mitad, ¿no? Eso es, por ejemplo, si el alcalde que ha sido elegido, ese sí se puede hacer revocatoria, pero remoción no le podemos hacer al alcalde. Pero si el alcalde ha designado un director de limpieza del distrito, eso lo ha designado el alcalde, ¿no? Eso nadie ha votado por ese director. En ese caso podemos pedir remoción de autoridades del director, por ejemplo, de limpieza, ¿no? Que no está haciendo bien las cosas, bueno, con pruebas también de cosas, ¿no? De quejas, de evidencias, puede que no trabaja bien, ¿no? No tampoco porque me cae mal, no vamos a hacer remoción de autoridades, tiene que haber evidencias, ¿no? De una mala gestión, etcétera. Y también tenemos el caso de rendición de cuentas, que es la capacidad de interpelar o cuestionar que tenemos los ciudadanos y son susceptibles de que se aplique rendición de cuentas a los cargos sujetos a revocatoria y remoción. Pero esta demanda de rendición también tiene que ir acompañada de firmas que representen, el número de firmas que representen el 10% del electorado local. Por ejemplo, al alcalde, ¿no? Le podemos pedir que nos diga por qué está gastando el presupuesto, que nos muestre las cuentas de la pista que han hecho y la han roto, la han hecho, la han roto, la han hecho, la han roto varias veces. Entonces, ¿qué tanto gastan esa pista? Que nunca queda bien. Hay un proyecto técnico, a ver, dígame cuánto ha presupuestado y así, ¿no? Los vecinos, bueno. Pero ya saben ustedes que tiene que ir acompañado del 10% de las firmas, ¿no? Presupuesto, otra forma de participación es lo que llaman presupuesto participativo. También los ciudadanos podemos acogernos porque este es un instrumento político de gestión por el cual las autoridades regionales y locales, o sea, estamos hablando de gobernador regional y alcaldes nomás, ¿no? Con las organizaciones de la población definen en qué se va a orientar los recursos económicos asignados para este proceso. Claro, se hace se le asigna a la alcaldía tal un dinero como presupuesto de anual, se puede hacer el presupuesto participativo para que un grupo de ciudadanos participe opinando, ¿no? Opinando, sugiriendo que se gaste pues en hacer, no sé, una posta médica, no sé, ¿no? Ya depende de los intereses. Pero la cosa es que tú puedes proponer, ¿no? Que el presupuesto se oriente a gastos que consideran pues útiles, ¿no? Consulta previa. Es el derecho, esto es para los pueblos originarios, ¿no? Para las comunidades andinas o las comunidades nativas de la selva.
derecho de los pueblos originarios a ser consultados en forma previa, o sea, antes, previo quiere decir antes, ¿no? Sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos. ¿Qué quiere decir eso? Que si el Estado quiere sacar una ley, ¿no? En donde se pretenda, pues, cambiar el manejo de de los terrenos de las ciertas comunidades, porque hay recursos minerales, etcétera, tiene que hacer una consulta previa, ¿no? Y la gente de la comunidad dirá, pues, si aprueba, consciente o no consciente esa reforma, esa medida administrativa. Para eso tiene que haber reuniones con la gente de la comunidad, explicarles de qué se trata y si los pobladores entienden, están de acuerdo, entonces firman todos y eso es como le llaman una licencia social. O sea, la comunidad ha dado licencia, permiso para que se hagan obras dentro de sus terrenos, ¿no? Porque son de interés nacional, etcétera. Pero también pueden decir que no, que es lo que más frecuentemente pasa. Entonces vuelven a consultarle, recogen sus reclamos, vuelven a hacer la consulta previa 3 veces, ¿no? Y si es muy importante y siguen diciendo no, el Estado puede pasar por alto esto porque ya han sido 3 veces que les han consultado y no quieren, pero el Estado considera que esa obra es de interés nacional, o sea que va a beneficiar a todos los peruanos, no solo a la comunidad, y entonces puede imponerse, ¿no? Por interés nacional. Pero ya se hizo la consulta previa, ¿no? Para que no digan que no se les consultó, pues, ¿no? Y para que también opinen, ¿no? Capaz para llegar a un acuerdo, ¿no? Porque lo que más ha pasado, ¿no? La consulta vecinal o de demarcación territorial también se permite que los ciudadanos puedan elegir a qué circunscripción desean pertenecer, ¿no? O qué distrito, si es que están en zona límite. Se les hace la consulta vecinal, ¿no? O sea, por ejemplo, eso mucho pasaba en el caso de los límites de de Magdalena con San Isidro. Había unos vecinos que vivían supuestamente en el límite de Magdalena con San Isidro, pero la municipalidad de San Isidro que decía que esa calle era de San Isidro. Entonces los vecinos no sabían a quién pagar impuestos, ¿no? A la San Magdalena o San Isidro. Entonces se les hace la consulta vecinal de demarcación, ¿no? Y así ellos deciden a qué distrito van a pagar, pues, ¿no? O sea, deciden pertenecer a qué circunscripción. Bien, ahí tenemos las preguntas, copien las respuestas y si hay preguntas, vamos en el chat. Uno es A de avión, 2 D de día, 3 E de esperanza y 4 A de avión. Copien, por favor. Ahorita miramos el chat para ver si hay preguntas. Pero hay que resolver esto, ¿no? Profe- ¿Sí? Profesor, ¿cada cuánto se puede hacer un referéndum? ¿Cada cuánto? Eso no hay problema. La cosa es que se puede hacer cuando se crea que es necesario hacer, cuando existe una necesidad pública, ¿no? Ya, profesor, gracias. Tengo otra pregunta. Mm. Hay algunos políticos que están no sé cómo se llama ese tipo de pena, pero igual, aún así siguen participando en las elecciones. En caso de que sean elegidos, ¿salen libres o cómo funciona esa No, parte? no, 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 no. Primeramente, si están con denuncia y en investigación, sí pueden participar en elecciones, de lo que sea, alcalde, no sé. ¿Por qué? Porque no hay sentencia, pues. Pero si saliera una sentencia en la cual es culpable, ahí sí, entonces ya deja el cargo, ¿no? Pasa a ser tratado en el Poder Judicial, ya, ¿no? O sea, mejor dicho, ya pasa a hacer asumir su sentencia, ¿no? Pero ponte que está denunciado, pero no está comprobado todavía nada, se está investigando, entonces él tiene derecho a participar, pues, en las elecciones. Puede ser dos cosas, ¿no? Que cuando si es elegido, le salga la sentencia que es culpable, ahí pierde. Y si sale que no es, sigue, pues, ¿no? Como alcalde, ¿no? Así es que lo que pasa es que acá se malentiende, ¿no? Creen que cuando denuncian ya uno es culpable, y no es así. La denuncia es para que investigue, no es porque eres culpable, ¿ya? Esa es la pena preventiva, creo. No, prisión preventiva es cuando lo está investigando y el fiscal pide al Poder Judicial de que una prisión preventiva para seguir investigando mejor, dice. Pero ahí sí No, eso no tiene nada que pueden ver. seguir participando. Ahora, el fiscal puede pedir, pero el juez es el que decide. El fiscal no decide nada. El fiscal pide, pero pide al Poder Judicial. Y si el juez, por ejemplo, dice, no, no, no aceptamos la prisión preventiva porque este caso no lo amerita, entonces sigue nomás.
Así es, ¿no? Acá la gente malentiende, pues piensan que el fiscal tiene toda la razón, no es así, ni tiene poder tampoco. Por ejemplo, la fiscal de la Nación ha presentado no sé cuántas acusaciones, pero ella solo acusa, pues, pero no tiene, ella no puede sentenciar, el que sentencia es el Poder Judicial. Ella puede presentar todo lo que quiera, que venga un extraterrestre, que Castillo sea un platillo volador a Bolivia, ¿no? Cualquier idiotez puede decir. Pero quien va a avalar si es que lo que pide la fiscalía tiene razón y proporcionalidad y sentido de justicia, es el juez. El juez es el que tiene el poder. Fiscal no. Fiscal nomás hace expedientes y si ve que tiene elementos de investiga, si consigue elementos probatorios, hace la denuncia. Sí, Pero profesor, no, gracias. pues, si no hay elementos probatorios, ¿qué va a denunciar? Pues es el asunto acá, la gente, no solo por Castillo, sino cualquier persona, no le pueden hacer eso que están haciendo. Ya que, no sé, el fiscal de prisión preventiva puede pedir, pero al juez, el que decide si da prisión preventiva o no es el juez, no el fiscal. Bien, la señora Herrera solicita a la uno que se le declare interdicto a su esposo por padecer de movilidad reducida, o sea, no puede caminar bien. Asimismo, ella que pide que se le nombre curador. Sin embargo, el Poder Judicial desestimó el pedido. ¿Por qué? Por la letra A. Porque las personas con este padecimiento, o sea, que no puede caminar bien, sí tiene capacidad de ejercicio de sus derechos, pues, o sea, está bien que no pueda caminar mucho, pero sí sabe lo que está pasando, sabe quién es, puede tomar decisiones, o sea, eso no necesita interdicción. Dos, se propone la posibilidad de someter a la reforma total de la Constitución en nuestro país, pero para hacer uso de su derecho, varios grupos organizados se proponen recopilar firmas. Tomando en cuenta lo mencionado, ¿qué mecanismo de acuerdo a ley es indicado para este proceso? O sea, para someter la reforma total de la Constitución, tendría que ser la letra D, o sea, referéndum, casualmente. Tendrían que conseguir firmas, ya hemos dicho un número tanto por ciento, ¿no? Para pedir este proceso. Pero ahora estamos más restringidos, ¿no? Porque el Poder Legislativo, pues, está ahí poniendo trabas. Tres, antes de efectuar las elecciones regionales y municipales 2022, se presentaron ante la Oficina de Procesos, o sea, la OMPE, un número de solicitudes, ¿no? Fundamentadas, las cuales procedieron a dirigirse al Jurado Nacional de Elecciones. Tal fue el caso de la solicitud emitida contra el alcalde Tauripampa Yauyos, por quien se convocó al proceso de revocatoria. O sea, querían revocar al alcalde, ¿no? De Yauyos, Tauripampa. Con respecto al mecanismo al cual se hace referencia, identifica el valor de verdad o falsedad de los enunciados y nos dice que es la letra E. O sea que es verdad, uno, que por tratarse de una autoridad de elección popular a nivel local, procede dicho mecanismo, ¿no? De revocatoria. Dos, que la solicitud fue acompañada con 25% de firmas a nivel nacional. Es falso, pues, porque están diciendo el alcalde de Tauripampa. ¿Por qué tiene que ser firma nacional? Tiene que ser la gente del distrito. Falso. Tres, la convocatoria de consulta popular se hizo efectiva el tercer año de mandato. Sí, pues, porque no puede hacerse al toque. Tienen que esperar 3 años que esté en el cargo para ver si de verdad, pues, no es competente, ¿no? O ha hecho cosas. Tiene que esperarse un tiempo que gestione, pues. Y cuatro, el motivante de la solicitud fue un asunto comprobado, una causal de vacancia o delito. No, pues porque están haciendo referéndum, pues cómo va a ser que el referéndum sea, que el referéndum es para vacar, no, eso no es para, es una pregunta a todos los del distrito para ver si van a revocar a su cargo al alcalde, ¿no? No va a ser pues una vacancia, eso es otra cosa. Ejercicio 4. En las últimas elecciones municipales en Lima Metropolitana, 12.994.000, a su madre, tanta gente en Lima, ¿no? De ciudadanos ejercieron su voto. De esa manera pudieron hacer efectiva la participación de nuestro Estado democrático. Sobre el mencionado, identifiquen una verdadera respuesta y nos dice que es la A, ¿no? Uno, que el derecho de participación en mención es un acto individual, libre y secreto. Claro, pues una persona va a votar, ¿no? Libre y secreto y nadie puede ir por ti, ¿no? Dos, sufragar en los distintos procesos electorales es un deber, pues, claro. Está bien. El resto es falso, ¿no? Como vemos. Es facultativo hasta los 70 años, ¿no? Como hasta los...
Facultativo no es, el voto es obligatorio hasta los 70 años, no facultativo. Sí, es falso. Bueno, ya, ahí nos quedamos entonces, chicos, porque ya es la hora. Cuídense y la próxima continuamos.